Muy bien. Chicos, entonces continuamos, ¿no? Ya leímos esta partecita de retomamos con los derechos civiles. ¿Qué protegen los derechos civiles? La vida, la libertad, el reconocimiento jurídico e igual protección ante la ley. Es decir, que por ser pobre no quiere decir que no me protejan. Recuerden que cuando alguna persona tiene algún inconveniente legal, si esta persona no tiene dinero para que pague un abogado, el Estado, el gobierno le garantiza un abogado para que le defienda. Es decir, de esta forma, nunca un ciudadano puede estar indefenso. Recuerden que una persona no puede conocer todo sobre leyes porque de pronto se dedica a la agricultura y no tiene conocimiento sobre eso, ¿no? O simplemente es un ingeniero civil que no conoce sobre derecho, no es abogado. La presunción de inocencia. Cuando a usted le llevan detenido, le llevan a la cárcel, eso no quiere decir que usted ya es culpable. Tiene derecho a un juicio justo, a tener un abogado que le defienda. Y si después del proceso usted es declarado inocente, pues no pasa nada, recupera todos sus derechos de ciudadano. Pero si es que usted es culpable, obviamente le quitan el derecho a la libertad, ¿no? Que no solo es un derecho constitucional en el Ecuador, sino como ya lo hemos visto, es un derecho a nivel mundial porque se proclamó dentro de los derechos universales de los derechos humanos, ¿sí? Correcto. Libre circulación y asilo, usted puede moverse en todo el mundo y no deben prohibirle, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos le pide una visa. Entonces, Estados Unidos no está cumpliendo, por ejemplo, con esta situación. ¿Por qué? Porque ellos le piden una visa. Si usted no tiene visa, no puede entrar a Estados Unidos, no puede entrar a Canadá, no puede entrar a ninguno de los países de la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, ellos no están cumpliendo con esto, ¿no es cierto? Para darles un ejemplo. Derecho a tener un nombre y a una nacionalidad, eso es muy, muy cierto. Derecho a casarse y tener una familia y derecho a la propiedad. Derecho a la propiedad quiere decir que usted puede tener el carro, la casa que usted quiera y nadie puede prohibirle eso, ¿no? ¿A qué se oponen los derechos civiles? ¿O qué es lo que no permiten los derechos civiles? No permiten la tortura, tratos crueles de inhumanos o degradantes, la detención, la prisión o el destierro arbitrarios. ¿Qué es el destierro arbitrario? Cuando a usted le obligan a que se vaya del país porque no está de acuerdo con el pensamiento de quien lidera. Un ejemplo muy claro es un post que hicimos en la página, en la fanpage de Senapro, en donde hablábamos de la cronología de la vida de Juan Montalvo, ¿no? Ambateño, entonces conocido por todo el mundo, ¿no? Entonces, él fue desterrado a París, a Francia. ¿Por qué? Porque se oponía al gobierno de turno, ¿no? A Gabriel García Moreno. Entonces, el presidente de aquel entonces tenía una forma de ver las cosas, ¿no? De opresión quizá, pero Juan Montalvo no estuvo de acuerdo con eso. Y como él escribía y en sus contenidos le daba la contra, digamos, o contraatacaba al presidente de la República, pues le desterraron, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice que los derechos universales garantizan, es decir, ningún ciudadano ecuatoriano debería ser desterrado por pensar diferente, pero vemos que en la práctica eso muchas veces no pasa. Ya hemos revisado todo lo que son los derechos civiles. Ahora vamos a los derechos políticos, que como ya hice un breve resumen, es facilito, porque derechos civiles es usted como persona, ¿a qué nomás tiene derecho? Pero en los derechos políticos, básicamente dice que usted tiene derecho a elegir al candidato que usted quiera y de esa misma forma usted puede ser candidato para que a usted le elijan. Nadie le prohíbe. Entonces, por dar un ejemplo, últimamente en las noticias salía de que Rafael Correa quiere regresar para hacerse candidato. Entonces, los opositores a él le dicen que él ha cometido ciertas infracciones y por eso no puede él estar de candidato. Si es que una jueza le dice que efectivamente él ha hecho algo malo, pues pierde sus derechos políticos. No puede presentarse de candidato. Si se acaba el juicio y le dicen que él es inocente, recupera sus derechos políticos e inmediatamente él
puede volver a postularse como candidato. Entonces, en este sentido, los derechos políticos es una situación que todas las personas la tienen, ¿no es cierto? Usted tiene derecho a elegir y también tiene derecho a ser elegido. Salvo el caso excepcional que, como les acabo de comentar, si usted comete algún delito penal, porque recuerden que hay delitos penales y delitos civiles. Hay contravenciones y cuestiones penales. En algunos casos, digamos, lo que así no son tan complicados, lo resuelve un juzgado civil. ¿Qué quiere decir civil? Que se encarga de estos derechos civiles que hemos estado viendo aquí, que no sean violados. Pero si usted violó uno de esos, usted deberá pagar una multa, hacer trabajo comunitario y cuestiones como esas. Pero ya las cuestiones que son delitos penales, ya no son civiles, sino son penales, como su propia palabra lo dice, cometió usted una infracción penal y eso quiere decir que se paga con cárcel. Entonces es una cuestión más complicada, ¿no? Listo, avanzamos. Vamos aquí a pedir la colaboración de Micaela Landa. Ahí así, dicen, buenas Ya, tardes. buenas tardes. Listo, vamos. Desde derechos políticos o de ciudadanía hasta la partecita en la siguiente página 5 donde dice o al ocupar cargos públicos. Ya. Derechos políticos o de ciudadanía. Las personas, al nacer, adquieren un nombre que define su identidad personal y una nacionalidad que indica el país en que nacieron y, por tanto, el Estado que las protege. Así se garantiza su sentido de pertenencia y vinculación con la sociedad civil, pero además adquiere una condición adicional que es la ciudadanía, la cual las habilita como seres políticos dentro de la sociedad. Un ciudadano o ciudadana ejerce sus derechos políticos, que son los que posibilitan que las personas en relación con otras de la sociedad puedan expresarse tal como son, en absoluta libertad e igualdad de oportunidades, como actores o protagonistas del devenir político del país. El ejercicio de la ciudadanía permite al goce de los derechos políticos, entre los que está el sufragio como el mecanismo de decisión sobre el destino del país, a través de la elección de los representantes del pueblo que actuarán en nombre de este. Estos derechos permiten, además, que los ciudadanos puedan ser electos y ser parte de la conducción del destino de una nación a través de su participación en el gobierno o al ocupar cargos públicos. Muy bien, listo. Entonces, lo más importante aquí, aparte de lo que yo ya expliqué, es esta partecita que está, permítame verificarle, en el párrafo en donde dice el ejercicio de la ciudadanía. Segundo párrafo, segunda línea. Ahí dice el sufragio, ¿no? Entonces usted, como ciudadano en goce de sus derechos, tiene esta obligación, ¿no? Porque recordemos que el sufragio o el voto que tiene que dar usted en época de elecciones es obligatorio, ¿no? Entonces, entre algunas de las cuestiones o algunos de los derechos que usted tiene es el derecho a ocupar un cargo público, ya sea de elección directa o a través de elección popular, ¿no? Elección directa quiere decir cuando el presidente le dice, tú vas a ser el ministro y estas son tus funciones. Pero, por ejemplo, para un alcalde tiene que haber algunos candidatos y el que tiene más votos gana y es posesionado como alcalde o como asambleísta o como presidente de la República. Listo, entonces dice que mientras usted esté en goce de sus derechos ciudadanos, le asisten también a su vez toda la normativa legal para que se garantice el cumplimiento de aquello. Es decir, nadie le puede prohibir que usted vaya a votar, nadie le puede prohibir a usted de que no se ejecuten los derechos de ciudadano. Y acá abajo tenemos ya el resumen, al igual que la partecita de arriba,
donde dice, voy a dar lectura, ¿no? Derechos políticos, libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de opinión y de expresión, libertad de reunión y asociación, a participar del gobierno de su país de forma directa o representativa, acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país, al sufragio universal e igualitario y al voto secreto. Es decir, nadie puede ver por quién vota, ¿no? Y esta última partecita, el penúltimo derecho que dice a un sufragio universal e igualitario, en el último tramo de la, de la historia ecuatoriana, esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Hasta el año 2006, los derechos de las personas con discapacidad en cierta parte aparecían en la Constitución, pero no eran cumplidos a carta cabal. Pero a partir del 2011 se crea una nueva normativa legal en donde ya no solo son los derechos como ciudadano como tal, sino en forma específica derechos para las personas con discapacidad. Entonces es así que ahí se creó el voto asistido, por ejemplo, en este sentido. Lo que ustedes hacen es una llamada telefónica y si es que usted tiene en su casa una persona que se rompió la pierna y no puede ir hasta el lugar en donde debe votar, vienen las personas encargadas del Tribunal Electoral, les llevan la papeleta a su casa y votan. Entonces ahí sí se está cumpliendo el sufragio universal e igualitario. ¿Qué quiere decir igualitario? Porque hay personas con discapacidad mental que pueden votar también asistidas con una persona, es decir, una persona le lleva para que le ayude y pueda cumplir con su deber ciudadano de la votación, ¿no es cierto? Listo. Y vamos acá a la última partecita de la página 6. Este documento tiene 6 páginas, en donde y ya me pasé. Listo. Y de igual manera quisiera que me ayuden con la lectura. Vamos esta vez a pedirle la ayuda a Estefanía Mejía. Listo, Estefanía. Ya, Lice. Sí. Derechos y relación entre individuos, sociedad y poder político. Aristóteles, filósofo griego. Esta gira 384 y 322 años antes de Cristo. Concibió al ser humano como un animal racional, portador de características biológicas y necesidades básicas, iguales que los de los animales, con capacidad de buscar y orientarse hacia la búsqueda de la justicia. Una vez que estas necesidades básicas han sido satisfechas, el ser humano puede dedicarse a filosofar. Desde el punto de vista marxista, el humano es un animal social, un ser gregario o de manada como otros animales, que busca relacionarse con otros seres humanos para proteger su vida, siendo la familia la primera forma de asociación que surge naturalmente. La unión de familias da origen a los clanes, que son formas de organización social más amplias, que crean normas para convivir. Así, en las sociedades, los seres humanos aprenden a vivir y a convivir con otros, y también crean relaciones de producción con base en la división del trabajo. En ese espacio donde se establecen relaciones de dominio entre los dueños de la riqueza material y los dueños de su fuerza de trabajo, esas relaciones son antagónicas tanto en lo económico como en lo político. Marx y Engels. Engels. Ahí hagamos una pausa. Gracias, Estefanía. Voy a hacerles una pregunta. Aquí vuelve a retomar este nombre de
dice, en el segundo párrafo dice, ¿no? Desde el punto de vista marxista. Levante la mano el que tiene la respuesta. Hablamos del punto de vista marxista, se está refiriendo a una de las escuelas económicas que revisamos hace 2 semanas. Recuerden que tenemos 8 escuelas económicas. ¿Cuál es esta escuela económica? ¿Qué número? ¿Es la escuela económica la 1, la 2, la 3? ¿Hay la liberal o clásica? ¿Hay el neoliberalismo? ¿Quién se acuerda? Micaela Landa. La escuela 3. Muy bien, perfecto. La escuela 3 es la escuela marxista, ¿no es cierto? Que fue el resultado de la opresión del capitalismo. Recuerden que la primera escuela, la liberal o la clásica, es la que le da sustento a la escuela, a la de Chicago, que es la que le da las bases al Fondo Monetario Internacional actual, ¿no? Entonces, entre la que acabo de decir de la Chicago y el neoliberalismo, todas esas en su conjunto han dado como resultado esta práctica neoliberal que existe en algunos regímenes, ¿no? Como es el ejemplo de Ecuador, que estamos gobernados por un gobierno neoliberal. Eso para ir haciendo una pausa, ¿no? Porque abajo, en el último párrafo que acaba de leer la compañera Estefanía, le pone ahí la referencia. Este es un tema también que sí lo vamos a tratar más adelante. El último párrafo que acabó de leer Estefanía, lo voy a volver a leer. Dice, en ese espacio donde se establecen relaciones de dominio entre los dueños de la riqueza material y los dueños de su fuerza de trabajo, esas relaciones son antagónicas, tanto en lo económico como en lo político. Y entre paréntesis dice Marx y Engels, 1848. ¿Qué significa esto o qué quiere decir? Que Marx y Engels estén con una coma y tenga ahí un año y estén dentro de un paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Quizá es el año en que nacieron estos personajes o qué es lo que quiere decir. Levante la mano, por favor, si alguien tiene la respuesta, si no, yo aquí selecciono y hago la pregunta. Nadie tiene la respuesta. Ya, listo. Les voy a indicar. ¿Se puede ver la manito que estoy moviendo dentro del documento? Sí, ya. Otra situación. Ustedes tienen un PDF, ¿no es cierto? Entonces, aquí ustedes tienen una opción que dice resaltar texto y esta es la forma como deberían trabajar en sus documentos. Van resaltando las partecitas más importantes. Como les di la recomendación, por ejemplo, hablando de las escuelas económicas. En la escuela económica le da el periodo en el que se llevó a cabo, cuál fue el exponente, quién es el que estructuró o diseñó esa escuela económica y cuáles fueron sus postulados fundamentales. Recuerden que en los ejercicios regularmente o casi siempre va a haber una pregunta de escuelas económicas. Entonces, les explico esta partecita. Este párrafo de aquí quiere decir que lo dijo, lo expresó o lo escribió Carlos Marx y Engels. Recuerden que estos dos fueron amigos que hicieron estas ideas revolucionarias con respecto a la justicia social y al exigir un pago justo por su trabajo. Recuerden que entre uno de los derechos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que nosotros como seres humanos tenemos derecho a un trabajo digno y a una remuneración justa. Entonces, estos dos señores, Marx y Engels, tenían esos pensamientos en Europa, especialmente en Francia, ¿no? En donde hubo la Revolución Francesa. Pero, ¿qué es lo que pasó? Ellos se separaron porque les persiguieron, pero Carlos Marx buscó asilo en Inglaterra. Para aquel entonces, a finales de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra había cierta apertura a quienes tenían estos pensamientos liberales. Entonces, desde allá es donde escribió muchos de sus libros que dan inicio a esta escuela marxista. Entonces, eso como una cuestión nada más, un detalle adicional. Continúo yo con la lectura. Dice,
Según define la Organización Mundial de la Salud, en el ser humano es un ente biopsicosocioespiritual, además de cultural y político, porque con su creatividad transforma la realidad, posee características que lo convierten en único e irrepetible. Posee conciencia, que es la posibilidad de comprender lo que sucede a su alrededor. También tiene la capacidad de expresar sus sentimientos y pensamientos a través de la palabra articulada o escrita. Tiene la tendencia a autorrealizarse y a encontrar y vivir su felicidad. Derechos y grupos de desplazados, refugiados y disidentes políticos. Vamos a la última partecita, por favor. Voy a buscar otro voluntario por aquí. Micaela ya leyó. Wendy, por favor. A ver, dicen derechos y grupos de desplazados, refugiados, disidentes políticos. Todos los seres humanos tenemos necesidades y gozamos de los mismos derechos. Sin embargo, este principio no siempre ha podido aplicarse a lo largo de la historia, porque existen relaciones de poder entre los grupos de la sociedad que han determinado que unos grupos humanos se ubiquen sobre otros a través de diversos factores de diferenciación, situación económica, social y cultural, política, ideológica, religiosa, condición migratoria. Estos factores han creado sistemas de privilegios para unos y de exclusión para otros. Sigo, dice, ha sido el factor económico el que ha determinado principalmente que un grupo se ubique sobre el resto en la sociedad y pugne por alcanzar el poder político. Para dirigir el Estado de acuerdo con sus intereses de clases y convivencia ideológica, política y económica. Marx y Engels, 1848. Quienes no están de acuerdo con el orden establecido por este grupo son reprimidos, perseguidos, torturados, desaparecidos o asesinados. Hay también una disidencia no violenta entre quienes, habiendo estado de acuerdo con el grupo de poder, luego disienten y se autoexcluyen para cuestionarlo o vigilarlo desde la sociedad civil. Muy bien. Pero a veces ocurre... Espérenme un momentito. Ya, listo ahí. ¿Sigo? Sí. Pero a veces ocurre que estos sucesos, caracterizados por la ausencia del respeto a la opinión diferente y por la intolerancia, se radicalizan y tienen como efecto desplazamiento humano, exilio político y por ende búsqueda de refugio. El desplazamiento es un proceso de movilidad humana que se da porque los espacios donde las personas se desenvuelven se convierten en inseguros invivibles por los niveles de violencia y de amenaza a la vida y a la paz cotidiana, lo que hace que pueblos enteros busquen de forma forzada nuevos espacios donde asentar sus viviendas y garantizar sus vidas dentro de las fronteras del mismo país. ACNUR 2015 y La Fuente. Ya repite. Ya. Listo, chicos. Entonces aquí más o menos ya vamos finalizando esto, ¿no? Siempre, 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 como ya lo he repetido en algunas ocasiones, siempre va a haber esta lucha, ¿no? En el momento en que si se instaura un sistema de capitalismo que solo quiere hacer dinero, digámoslo así, siempre la clase obrera va a tender a exigir sus derechos, ¿no? Un pago justo, horas laborales, que no sean tan extensas y que se les pague lo que ellos consideran que es lo correcto, ¿no? Entonces, de esta forma vamos finalizando. Sin antes también decirles a ustedes, chicos, que estamos preocupados, siempre actualizando la información a fin de que todos ustedes tengan unos excelentes resultados en su examen.
Recuerden que cada día que pasa tiene que ser aprovechado al máximo para que vayan haciendo, ¿no? Eh, es una situación un poco, no poco, bastante complicada porque muchos de nosotros no estamos trabajando como lo deberíamos hacer, ¿no es cierto? Muchos trabajos se pueden hacer a través de la computadora, pero habrá papitos que no están trabajando. Entonces, que eso no sea una preocupación para ustedes. Lo que a nosotros como instituto, lo que más nos interesa es de que ustedes continúen con su preparación para que puedan dar un examen. Recuerden que esta situación de que ustedes tienen que hacer un proyecto en sus colegios, que deberán hacerlo en la mañana para que tarde sigan preparándose, es, digamos que de alguna manera, doble trabajo para ustedes, que nos ha tocado, pero tienen que hacer ese sacrificio, chicos, para que ustedes puedan dar un buen examen. Aprovechen todo, ya les voy a subir los videitos en este momento para que puedan verlos. Las clases que hemos grabado las volveremos a subir para que puedan volver a verlos si es que necesitan. Nos piden por interno y nosotros les mandamos el video. Así es que chicos, cuídense, no salgan de casa, traten de disfrutar este tiempo en familia, compartan con sus seres queridos. Y bueno, véanlo desde el lado positivo, están en la comodidad de su casa recibiendo sus clases y que no se vea afectado bajo ningún momento, ¿no? Porque por ahí de pronto algún chico me dice, es que yo ya me quiero retirar porque yo ya vi en la televisión que ya no va a haber el examen ser bachiller. Entonces, cuidado, se confundan chicos, ya les mandé el video. No es porque me crean a mí, no, pero ustedes pueden entrar a la página del Ministerio de Educación en Facebook, en Twitter, en Instagram y pueden verificar que todos los institutos, todos los preuniversitarios seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque tienen que dar el examen. Simplemente el examen ser bachiller se dividió, dan ahora un proyecto para graduarse y dan un examen para entrar a la universidad. Yo les había comentado que hay 160,000 bachilleres y apenas hay 60,000 cupos. Pues me quedé corto porque la vez anterior fue así, pero ahora no hay 160,000. El último dato que nos dan es de 200,000 estudiantes de tercero de bachillerato y apenas hay 40,000 cupos. Entonces, eso quiere decir que lamentablemente 160,000 estudiantes a nivel nacional en el ciclo Sierra se quedarán sin ingresar a la universidad. He ahí lo más importante. Y ya luego veremos cómo se financian, se dará más plazo para que paguen sus cuotas. Estos 2 meses no se ha estado cobrando las cuotas porque en ningún lado están cobrando. No podemos los papitos trabajar de la forma como lo hacemos normalmente. Entonces, no se preocupen por esa parte. Más bien preocúpense por seguir preparándose, que ya el resto se verá cómo se va solucionando, chicos. Así es que lo más importante en este momento es que ustedes estén a salvo en su casa, compartiendo con su familia y bueno, pues el resto ya estaremos ya volviéndonos a ver, ¿no? Y lo más importante para nosotros es que saquen un buen resultado en su examen, chicos. Así es que ustedes tienen material suficiente. Si necesitan más material, me avisan. Quieren más link, quieren más videos, lo vamos haciendo. Bueno, vamos cerrando. Si no tiene alguien alguna otra pregunta adicional. Buenas tardes. ¿Me podría ayudar por si acaso con un cuestionario? Porque a mí no me ha llegado el cuestionario. ¿Me podría ayudar? Ya, envíeme un WhatsApp a mi número Sí le y escribí y no me contestaron. al mío. Es que lo que pasa es que Fabián ahorita está bastante ocupado. Envíeme a mí en este momento, yo le envío en este momento el cuestionario. Ya, gracias. Ya, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No, chicos, entonces no se olviden que para el 15 de mayo tiene que estar finalizado. Revisamos que todas las respuestas estén correctas y a la siguiente clase tomamos la evaluación, chicos. Que tengan una buena tarde, no salgan de casa, sigan todas las recomendaciones y disfruten en familia, chicos. Nos vemos la siguiente clase.